de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, quien es el líder del equipo escritural del capítulo 2. Terminaremos esta parte de las presentaciones con la intervención de la docente Olvic Lucía Tavares Jaramillo, quien es la coordinadora de la Normal Superior Sagrado Corazón de Río Sucio Caldas, quien fue la líder del equipo escritural que construyó el capítulo número 3 del libro. A continuación, pues abriremos los micrófonos para que todos los invitados de esta sesión pues puedan regalarles a los docentes del equipo escritural sus comentarios y aportes sobre el libro. La grabación ya se ha iniciado. Bueno. Hola Wilson, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, listo, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia en esta noche. Bueno, vamos a comenzar entonces el orden de la reunión dándole la palabra a los profesionales del Ministerio de Educación Nacional que nos acompañan en esta noche. No sé, Carlos, si arrancas. Bueno, si quieres yo. No, Andrés, sigue, por favor. Bueno, pues mucho gusto. Ya con algunos profes nos conocemos. Me disculpo que estoy en un computador que no tengo la opción de prender la cámara en este momento. Yo soy Andrea Parra, hago parte del equipo de trayectorias educativas rurales del Ministerio de Educación. Con el equipo de formación hemos venido acompañando este proceso con la Universidad de La Salle, que ya completa pues su tercera fase de implementación y pues nos da mucha alegría estar ya en esta instancia del proceso de construcción del libro. Es un esfuerzo pues muy importante que han hecho los maestros autores y también la Universidad de La Salle, que valoramos mucho y que sabemos, digamos, somos muy conscientes de lo que ha implicado este esfuerzo en términos de, pues, de destinación de tiempos, de sacar espacios para las reflexiones y demás, versus el tiempo que tendríamos para sacar esto adelante. Entonces, primero, pues un agradecimiento porque creo que pues logramos sacarlo adelante, lograron ustedes sacarlo adelante. Esto es un producto de ustedes, lo que hemos propuesto desde el ministerio es pues que sea un producto que lo pongamos así también desde el nivel institucional, que es un producto hecho desde la voz de los maestros para los maestros. Y pues nada, estamos pues muy contentos de estar ya en esta instancia del proceso y bueno, ya haremos los comentarios al final de la presentación. Mil gracias, profes, mil gracias, Víctor, también por ese trabajo, Wilson, bueno, a todos el equipo de La Salle y el equipo escritural de las escuelas normales superiores. Hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Vale, gracias, Wilson. No, pues digamos, mi nombre es Carlos Sánchez, yo soy actualmente el supervisor del contrato. Y bueno, básicamente, digamos, un poco reiterar lo que Andrea menciona. Creo que esta reunión para el ministerio, para todo el equipo que ha acompañado, digamos, este proceso, tiene, digamos, mucho valor, es bastante significativa por quienes, digamos, están construyendo estos textos. Creemos que es un producto, digamos, quizá uno de los productos más importantes en la ejecución de este proyecto durante estos ya más de 3 años de esfuerzo conjunto. Agradecer, pues, obviamente a la Universidad de La Salle. Sabemos que también han hecho un esfuerzo significativo y agradecer, pues, especialmente también a los maestros. Creo que en lo personal tengo bastantes expectativas también, mucho interés
y mucha alegría pues en poder conocer este trabajo en viva voz. Entonces, pues extender esas felicitaciones que justamente Andrea acaba de mencionar. Entonces, muchas gracias Wilson, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias a Andrea y a Carlos por la introducción, por los comentarios. Vamos entonces a continuar con un breve comentario desde la Universidad de La Salle. En este momento pues quiero saludar al profesor Víctor, que también ha sido, digamos, alma y nervio de este proyecto, y voy digamos, a tocar unos puntos que nos parecen junto con Víctor en este trabajo que hemos hecho digamos, de comentar, ayudar, apoyar la escritura que han hecho los maestros, ¿no? Lo primero es, bueno, creo que todos lo tenemos claro, esta escritura del libro de estos 200 años, pues es una oportunidad para reflexionar y tomar conciencia del legado pedagógico de las escuelas normales superiores, pero no solamente en el pasado, sino en el presente, mirando el papel que juegan en las regiones y por qué no plantear la oportunidad que ellas tienen, que ellas representan para cerrar las brechas educativas y sociales entre los territorios rurales y los territorios urbanos y en cada uno de los territorios en los que ellas hacen presencia. También es importante y ahorita ustedes lo van a ver, el trabajo de este equipo escritural de 31 maestros, pues construye un relato histórico en el que se entreteje la historia nacional y la historia de las escuelas nacionales, en el que se da cuenta de la altísima relevancia que tienen nuestras escuelas normales superiores en la construcción del desarrollo nacional, regional y local. También muy importante destacar que la exposición analítica que ustedes van a encontrar en este texto acerca de las experiencias relevantes en formación, investigación, evaluación y proyección social, no solamente da cuenta de una tradición que se resignifica constantemente, sino de una tradición y una acción que genera respuestas muy pertinentes y muy contextualizadas a todas las demandas formativas contemporáneas que tenemos en nuestro país y en el mundo. También muy importante destacar que no solamente el libro plantea un relato histórico, sino también una exposición analítica de las experiencias contemporáneas, pero más allá de eso, los maestros se han arriesgado a plantear una perspectiva a 2030 que nos permite ver cuál es el papel que van a jugar nuestras escuelas normales superiores en la construcción de una sociedad próspera, justa e incluyente, por supuesto. Finalmente, yo quisiera recalcar que desde la universidad valoramos infinitamente este trabajo de nuestros maestros y vemos en ello, en este libro, una expresión de la mayoría de edad de las escuelas normales superiores, puesto que el trabajo que aquí han realizado los maestros del equipo escritural y bueno, y todos los otros maestros que participaron en este trabajo, pues supera ese patronato narrativo que tenía la iglesia, el Estado mismo y la academia sobre la historia, el presente y el futuro de las escuelas normales superiores. Por eso estamos realmente muy, muy contentos, muy felices de que hoy podamos presentarles a ustedes, al equipo del ministerio, a los pares académicos que hemos invitado para, digamos, hacer un comentario del libro, a los representantes de ASONEM, que también invitamos, pues nos llena de alegría presentar este trabajo en la viva voz de los maestros, quienes son los protagonistas del trabajo. Entonces, pues aquí finalizamos este comentario y como lo tenemos planteado en el
En el orden del día, pues vamos a darle la palabra a la docente Marlene Rátiva Velandia, que fue la líder del equipo escritural del capítulo 1 del libro, para que nos cuente qué podemos encontrar en el texto, cuáles son los aportes y cuál es la riqueza de este. Maestra Marlene, muchísimas gracias. Wilson, muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, antes de empezar a comentarles un poco qué contiene ese capítulo número 1, quiero presentarles quiénes son los maestros que precisamente hicieron parte de esta construcción. Está la maestra Norma Constanza Guataquirá. Ella es maestra de la Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de Chiquinquirá. Jenny Lorena Pineda Rodríguez, maestra en la Escuela Normal Superior de Manizales. Claribel Noval Pedraza, maestra en la Escuela Normal Leonor Álvarez Pinzón. David Mauricio Giraldo Gaviria, maestro en la Escuela Normal Superior del Quindío. Luisa Estela Ardila Prada, maestra en la Escuela Normal María Inmaculada. La maestra Divina Rosa Oyola Suárez. Ella es maestra de la Escuela Normal Superior María Inmaculada. Luis Alberto Becerra, maestro de la Escuela Normal Superior María Inmaculada. Julia Andrea Cartagena Peña, maestra de la Escuela Normal Superior de San Roque, y quien les habla, Marlene Rátiva Velandia, maestra en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Entonces, este capítulo, quiero comentarles que hicimos un ejercicio escritural de escribir el capítulo los 9 autores, y luego digamos que parte del ejercicio también fue el de ir como revisando desde los aportes que hacía cada uno para la construcción del documento. Y otro aspecto que considero relevante destacar allí, tratamos, no digo que lo pudimos hacer en el 100%, pero de recolectar la información de las escuelas normales en relación a su construcción, conformación, y de allí en cada uno de los, digamos, de los apartados que nosotros definimos en este capítulo, tratábamos de identificar de las 129 escuelas normales oficiales, cuáles de ellas y cuántas de ellas se habían consolidado, construido o habían iniciado sus funciones a partir de la periodización que les voy a presentar. Este capítulo entonces se titula 200 años de las escuelas normales superiores, una mirada histórica, y está organizado en 5 periodos que definíamos. El primero como inicios de la República, que va de 1821 a 1860. El segundo periodo visibiliza las tensiones precisamente en relación a la formación de las escuelas normales en esa disyuntiva entre los procesos laicos y confesionales desde 1863 a 1930. El tercer periodo está referido al papel de las escuelas normales en los procesos de modernización del Estado, que lo centrábamos entre 1931 y 1950. El cuarto periodo es de conformación del Estado desde la perspectiva desarrollista, y allí está de 1951 a 1990. Y el último, que está referido precisamente como al nuevo orden mundial en el que están las escuelas normales, que lo ubicábamos desde 1991 hasta o a la actualidad. Como les decía, nosotros hicimos el ejercicio de identificar las escuelas normales. De las 129 que hay actualmente, solamente una escuela normal fue fundada entre 1821 a 1860, y en este periodo identificamos aspectos relacionados con la práctica pedagógica, la formación docente y en sí esa misma construcción de las escuelas normales. En relación con la práctica pedagógica, mencionábamos que hay una integración de la teoría, unas prácticas realizadas en las escuelas anexas, se caracterizaba por la observación y repetición de un modelo impartido por un experto, y que ese experto era generalmente la directora o director de la escuela anexa. La formación docente, que giró en torno a varios métodos en los que se destacaban el de Pestalozzi, Froebel, Lancasteriano o de enseñanza mutua, y obras clásicas de pedagogía y escolástica. Y allí a los maestros, pues digamos que en esa parte de la formación se identificaba que a los alumnos
se trabajaba desde un saber práctico, memorístico y una especificidad teórica. En relación con las normales, digamos que se inauguraron para ese tiempo, hablamos de que en el 1844 se inauguran las escuelas normales del Distrito de Bogotá y la Escuela Normal Superior de Medellín, escuelas normales para varones de señoritas, y en 1848 la Escuela Normal de Bolívar, que actualmente es la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias. El segundo periodo, que es de 1863 a 1930, entonces hablamos de 4 aspectos que destacábamos allí fundamentales, y uno tiene que ver con el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de Primaria de 1870, que fue la que empezó a establecer unas pautas para organización de las escuelas normales. Desde allí, entonces, también hablamos que en ese periodo se reconoce la religión católica como el eje medular de la enseñanza. En 1904 se extienden algunos establecimientos normalistas de carácter tanto oficial como laico, y también se destaca la llegada de misiones alemanas. Para ese tiempo, entonces, hablamos que se fundan 8 escuelas normales. El tercer periodo es de 1931 a 1950, hablamos de que se fundan 11 escuelas normales, y de allí entonces se destaca que la práctica pedagógica se caracterizaba en una tríada de discurso, acción y escenario pedagógico. Empieza o inicia un cierre de escuelas normales a nivel mundial, precisamente digamos en 1940 en Alemania, que se empiezan a cerrar las escuelas normales, y da paso a que la formación sea, bien sea en college, para este caso digamos de Estados Unidos, o en institutos o en las universidades. Se destaca de allí el decreto 1990, que ya empezó que permitió que los bachilleres pudieran aspirar a ser maestros de escuela primaria, cursar 2 años para ser profesor de segunda enseñanza. Y el decreto 857, que crea la Facultad de Ciencias de la Educación para Mujeres como una entidad independiente del Instituto Pedagógico Nacional de Señoritas. El siguiente periodo, del 50 al 90, hablamos de la fundación de 46 escuelas normales, y este periodo se presentaron bastantes decretos que empezaron a hablar precisamente de la reestructuración de las escuelas normales, de continuar como en esa reestructuración, organización de las escuelas normales, de ampliar el tiempo de estudio para los maestros, hablar de una enseñanza diversificada, ciclo vocacional, y en este caso ya de un título de bachiller pedagógico. Aquí aparece o llega la tercera misión alemana. Hablamos de que en los años 70 se establece un plan de estudios denominado ciclo básico, y en la década del 80 se destaca precisamente el surgimiento del movimiento pedagógico. Para el último, digamos que ya este periodo, hablamos del 90 al 2022, se fundan 3 escuelas normales, y de allí entonces hablamos que se destaca una formación tradicional o magistocentrista centrada en el aprendizaje o paidocentrista. Se destaca también que aparecen muchos decretos que reestructuran las escuelas normales a partir de una propuesta que, digamos, ya de la Ley General de Educación, pero también de una propuesta que se presenta a partir de la misión de sabios. Entonces, los cambios que se dan en las escuelas normales, cuando los comparamos en relación con las universidades, son cambios de escuelas normales que adoptan ciertas características de las escuelas normales para acreditarse y para hablar en términos de calidad educativa. Allí hablamos también de unas dimensiones que propone la UNESCO, que están referidas a aprender a convivir, aprender a ser y aprender a conocer, que son las que giran, digamos, o la formación de los maestros giran en torno precisamente a estas dimensiones. El decreto 1278 para el nuevo decreto de profesionalización de los docentes, y por último hablamos de una visión de un nuevo maestro que ya se centra y es producto precisamente de todas estas reformas, un maestro investigador que sus prácticas definitivamente ya no se hablan de prácticas pedagógicas, sino de prácticas pedagógicas investigativas, es decir, ese componente investigativo empieza a cobrar mucho más fuerza. Y cerramos ese capítulo con maestros ilustres. De allí entonces hablamos de una concepción de maestro que tiene varias aristas allí,
no me voy a centrar en esa parte. Y en los maestros que destacamos, del primer periodo destacamos a Fray Sebastián Mora Berbeo, Pedro Cometán, José María Triana y Mariano Espina Rodríguez. En el 63 al 1929 a Damaso Zapata, en el 51 al 90 Olga Lucía Zuluaga y Abel Rodríguez Céspedes, y para ya en términos, digamos, de, como lo mencionamos allí en el capítulo del nuevo orden mundial, entonces hacemos referencia a que no queríamos o no quisimos destacar a un maestro o maestro en solitario, sino el maestro que trabaja en red, que trabaja en grupos, en colectivos de maestros colaborativos que conforman grupos de investigación y cuyos grupos de investigación están reconocidos. Entonces, desde allí identificamos algunas redes de maestros de escuelas normales que son la Red Telaraña en Boyacá, la Red La Formación de Educadores en las Escuelas Normales de Iberoamérica y África, que es de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el doctorado en Ciencias de la Educación, la Red MENA, que es de Medellín, y 7 grupos de investigación que son reconocidos en MinCiencias. Y con esto nosotros cerramos este capítulo. Muchas gracias. Maestra Marlene, muchísimas gracias por esa sinopsis que usted hace del capítulo 1. Le damos la palabra al maestro Francisco Alberto Rodríguez, que fue el líder del equipo escritural del capítulo número 2. Maestro Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor Wilson. Buenas noches a Andrea, Carlos, a cada uno de los maestros que están aquí presentes, que han sacado su rato para escucharnos. Pregunto, ¿se está observando la diapositiva? Sí, señor. Listo, perfecto. Es importante tener en cuenta esos aspectos que acabamos de escuchar. El proceso de consolidación de las escuelas normales ha sido un ejercicio que data desde el siglo XIX. Construye la República, se fortalece durante el siglo XX y se resignifica durante el siglo XXI. Y en la actualidad estamos precisamente en un proceso de resignificación de los proyectos educativos e institucionales de las escuelas normales superiores de Colombia. Parte de ese proceso de resignificación se destaca en este capítulo 2. Y digo parte porque comienzo destacando que, teniendo en cuenta el tiempo que hemos vivido, asumido, y el récord con el cual hemos hecho este ejercicio escritural, nos ha permitido vislumbrar experiencias maravillosas de lo que han venido haciendo las escuelas normales en Colombia. Sin embargo, también manifestamos públicamente que hay otras experiencias que quedan en suspenso y que es valioso que este libro que hoy presentamos ya se proyecte hacia una segunda edición o una segunda parte en la cual podamos reconstruir y exaltar esas experiencias significativas que se viven al interior de las escuelas normales, porque es que la riqueza es impresionante. En este caso, nos centramos en el capítulo 2, en primer lugar, en hacer una revisión de la política y la normativa contemporánea que rige las escuelas normales superiores. Entonces, en este punto se genera una articulación significativa con lo que ya se ha expuesto en el capítulo 1. Aquí lo que hacemos es destacar cómo esta trayectoria política nos ubica frente y cómo este ejercicio de política pública le permite a las escuelas normales actuar en pro de su esencia, de su naturaleza como escuelas normales superiores. Y es allí donde encontramos en la estructura soportada en los 4 ejes de la naturaleza de las escuelas normales.
el eje de formación, el eje de investigación, el eje de evaluación y el eje de proyección social. Lo que tratamos de hacer en este apartado, parte 2 del libro, es precisamente destacar una síntesis valiosa de experiencias significativas de las escuelas normales. Y esa síntesis la presentamos, en primer lugar, en relación con el eje de formación, comprendiendo que la razón de ser de las escuelas normales es precisamente la formación del sujeto humano y la formación de maestras y maestros para generar procesos de transformación. Ahora, para comprender el eje de formación, es importante contextualizar los 4 principios esenciales de la formación: la educabilidad, la enseñabilidad, la pedagogía y el contexto. La educabilidad desde la comprensión del sujeto humano como un sujeto que puede ser formado, que puede crecer, que en su evolución ha adquirido la propensibilidad de modificarse a través del acto humano mediador. Y precisamente ese acto humano mediador es el que le da cabida a la enseñabilidad. Y ahí entra en juego el rol del maestro, tanto del maestro formador de las escuelas normales como del maestro en formación y posteriormente el maestro en ejercicio en los diferentes contextos, desde una mirada compleja de la pedagogía. En ese ejercicio, lo que se ha tratado de destacar han sido experiencias de formación desde los diferentes niveles abordados en las escuelas normales, desde preescolar, en básica primaria, en Creo que Profesor, profe Francisco, se fue la onda por un minutico. Si ¿Ahí me usted, están escuchando? sí, si quiere, profe, cierre la cámara un momentico, a ver, de pronto Ok, estamos con la cámara apagada, si fluye mejor. ahí se escucha mejor. Sí, señor. Ok, bien, entonces como les estaba mencionando, destacamos experiencias significativas de los 4 ejes de la naturaleza de las escuelas normales. En primer lugar, del eje de formación, luego del eje de evaluación, que lo consideramos articulado al eje de formación. Luego destacamos experiencias significativas en relación con el eje de destacar la importancia de esta categoría, la práctica pedagógica investigativa, en donde nos ubicamos desde la mirada de Steinhaus, quien comprende la práctica pedagógica investigativa como un ejercicio de investigación, de indagación sistemática, de reflexión, de práctica cotidiana, del quehacer pedagógico del maestro, es decir, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en esta búsqueda encontramos experiencias significativas tanto de maestras y maestros en formación del programa de formación complementaria como de maestros en ejercicio de las escuelas normales en los diferentes niveles. Estas experiencias las vemos plasmadas en ese capítulo del eje de investigación. Encontramos experiencias maravillosas de ejercicios, por ejemplo, de abordaje de habilidades investigativas a través del programa de filosofía para niños con los niños y niñas de preescolar, primaria y la básica, lo cual da cabida a una perspectiva compleja del mundo y que luego esos niños y esos jóvenes que reciben esas habilidades investigativas llegan al programa de formación complementaria y constituyen procesos de investigación significativa, que luego cuando salen a su quehacer pedagógico son maestros en ejercicio que abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje desde
y para el contexto. Luego, también encontramos que los maestros en ejercicio tienen experiencias de producción personal, de producción en grupos de investigación y de producción en redes, como ya también lo habían mencionado en el capítulo 1. Además, destacamos experiencias significativas desde el eje de evaluación, tomando como referente los sistemas institucionales de evaluación de las escuelas normales superiores de Colombia, y el capítulo se cierra con experiencias significativas desde el eje de proyección social, que en gran medida de las escuelas normales se logra a través de la práctica pedagógica investigativa, tanto en el contexto urbano como en el contexto rural. Y destaco que en la construcción de este capítulo, pues he contado con un equipo que me ha acompañado, quien les habla, Francisco Alberto Rodríguez Ordóñez, maestro de investigación pedagógica de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, la maestra Cruz Estela Salazar Duque, coordinadora de práctica de investigación de la Escuela Normal Superior de Envigado, la maestra Rocío de Los Ángeles Martínez Ortega, coordinadora de la Escuela Normal Superior de Putumayo, Olga Marlene Campo Ruiz, maestra de la Escuela Normal Superior de Popayán, el maestro Luis Fernando Pérez Rúa, quien es docente de la Escuela Normal Superior de Envigado, además es docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, la maestra Erika Patricia Daza Pérez, coordinadora de la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander de Málaga, y Sandra Mercedes Pardo, coordinadora, docente de aula de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja. En relación con el capítulo, aquí aparecen unos datos de contacto, mi correo como líder de la parte 2, los datos del doctor Wilson, quien ha estado al frente de este capítulo en revisión y profundización. Y concluyo diciéndoles que la invitación es a que tan pronto el libro salga de edición, lo lean, se den la oportunidad de conocer desde la voz y desde la pluma de los maestros de las escuelas normales superiores de Colombia la esencia de estas mismas escuelas normales. Muchas gracias. Maestro Francisco, muchísimas gracias a usted por la exposición del contenido de esta segunda parte del texto. Bueno, le vamos a dar la palabra a la maestra Olvik, que nos va a presentar el capítulo número 3 de este texto. Maestra Olvik, tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos, cordial saludo desde Ríos Caldas. Voy a iniciar entonces la presentación. ¿Me escuchan, profe Wilson? Sí, señora, se le escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Y como no estoy como viendo la información, entonces cuando esté en pantalla le agradezco que me confirme. Bueno, mientras inicia la presentación, pues quiero contarles que este tercer capítulo, bueno, yo pues como líder de este equipo, quiero contarles que yo me siento muy satisfecha del trabajo que se ha realizado. Además, siento que esta experiencia que vivimos, que sí fue un poco precipitada y con unos tiempos muy cortos, nos permitió hacer un ejercicio que a mi modo de ver es muy similar a un ejercicio de investigación en el que tuvimos la posibilidad de rastrear la información que otros docentes tenían al respecto. Nosotros lo que hicimos en este tercer capítulo fue pensarnos los retos y las perspectivas que tenemos como escuelas normales. Este tercer capítulo tuvo el desafío de pensar qué va a pasar con las escuelas normales a una proyección de 2030. ¿Me confirma, profesor Wilson, que estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Entonces quiero iniciar presentándoles el equipo escritural.
estas somos las 6 personas que trabajamos en el capítulo. Como verán, es un equipo en el que se encuentra conformado por diferentes personas de diferentes lugares del país. Entre los autores estamos coordinadores y docentes. Está la profesora Carmen Janet Ramírez Carabuena de Monterrey Casanare, el profesor Edwin Hernán Izaza Restrepo de San Pedro Justo de Río, Santa Rosa de Osos, el profesor coordinador Miguel Ángel Albor Licona de la Escuela Normal Superior de Envigado, la coordinadora Olga Patricia Osorio Ramírez de la Escuela Normal Superior de Caldas, el coordinador William Orozco Gómez de la Escuela Normal Rafael María Giraldo de Marinilla, Antioquia, quien les habla Olvic Lucía, coordinadora en la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón en Río Sucio, Caldas. Con este equipo lo que hicimos fue pensarnos qué va a pasar con las escuelas normales con proyección a 2030. Hemos pensado en unas dinámicas y no solamente las hemos pensado, sino que, como les decía, este capítulo tiene tintes de investigación como los otros que se han construido por el ejercicio que tuvimos acceso a la información que fue recolectada por la Universidad de La Salle en diferentes escenarios, la cual fue sistematizada y organizada por nosotros en el equipo, y podemos considerar que hay unos elementos cruciales en lo que consideramos perspectivas y desafíos. Por un lado está el compromiso con las dinámicas del territorio, sus tensiones y realidades. Si bien muchas de las escuelas normales se encuentran en un territorio rural, otras que se encuentran en las áreas urbanas tienen que considerar también esas dinámicas territoriales y pues toman las opciones que más se ajustan a sus necesidades para poder atender las comunidades que ellos reciben allí y atienden. Por otro lado, tenemos también los desafíos que nos plantean los campos de conocimiento y los ejes misionales. Para todos en este proceso de formación y de resignificación y revisión con la Universidad de La Salle, los campos de conocimiento se constituyeron en un ejercicio importante a través del cual las escuelas normales empezamos a pensarnos de una manera distinta. Para las escuelas normales que ya venían considerando los campos de conocimiento o los campos de formación como un ejercicio metodológico y de desarrollo investigativo, pues fue una oportunidad para consolidarse. Y para las normales que no lo estaban considerando aún, pues fue la posibilidad para empezar a integrar, a relacionar y articular saberes como proyección de una escuela normal distinta a la que tenemos hoy. Está también esa perspectiva de los ejes misionales, que pues si bien nos acompañan hace algunos años en las escuelas normales, el equipo lo piensa como a dónde va, cuál es el nuevo paso que deben dar, la extensión, la evaluación, los contextos en estas condiciones que se nos proyectan a 2030. Y por último está, como otro elemento fundamental está la reflexión-acción. O sea, las normales hemos hecho un ejercicio importante de reflexión, pero el desafío ya es la acción, la reflexión y la acción en diferentes escenarios, epistémicos, éticos, estéticos y política de los saberes pedagógicos que tienen las escuelas normales. Entonces, en el desarrollo de este capítulo nos organizamos y consideramos la elaboración de 3 subcapítulos, de 3 momentos, que son el primero, los nuevos escenarios. En los nuevos escenarios estamos considerando 7 elementos muy importantes que serán los nuevos escenarios, y lo hemos denominado las escuelas normales y tendencias en pedagogía, la formación de maestros en y para el siglo XXI. Estos 7 escenarios tienen que ver con diferentes posibilidades. La primera son las pedagogías críticas. Todo lo que van a ver ustedes en esta presentación, entre comillas, son apartados textuales del texto que se elaboró, son citas textuales del capítulo. Entonces, en las pedagogías críticas se hace un llamado a lo que se ha recreado en las aulas como ese asunto de la pedagogía crítica, como nosotros en las escuelas normales estamos haciendo unos procesos diferentes, pero no puede ser solamente a través del discurso de la pedagogía crítica de Freire, sino también de las transformaciones que se vayan dando al interior de las aulas, que algunas escuelas normales ya lo están viviendo, pero otras están en ese proceso de desestabilizarse respecto de las pedagogías críticas. Por tanto, se piensa en ese escenario de un modelo democrático de enseñanza para que los estudiantes, acompañados por sus maestros, compartan ese liderazgo y ese poder, y así puedan ser sujetos activos en su proceso de formación. Por otro lado, en segundo lugar, está el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien es un escenario
que ya se venía conversando desde hace algunos años, pues la pandemia lo puso nuevamente y pues con mayor relevancia sobre la mesa, y tiene que ver especialmente en el capítulo cómo se desarrolló con el diseño universal del aprendizaje, con la gamificación y con estrategias como el aula invertida. Nosotros como autores del capítulo sabemos que no son las únicas estrategias, pero se resaltaron estas a partir de las experiencias y de los comentarios que los docentes y directivos nos aportaron a través de los formularios que la Universidad de La Salle nos facilitó. El tercer escenario considera las neurociencias en la educación. Encontramos que el ejercicio de la neurociencia, o la incorporación más bien de la neurociencia en las escuelas normales, se está haciendo muy recurrente. Hay muchas conversaciones alrededor de las neurociencias, pero en algunas ocasiones estas conversaciones se quedan en un discurso que no entra en el ejercicio de realmente qué es lo que está pasando, cómo se gestiona el conocimiento, cómo se transforma y cómo funcionan las redes neuronales en esa construcción del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el escenario lo que hace es un llamado a comprender el funcionamiento del cerebro, los vínculos que hay con las emociones, y eso cómo impacta y cómo implica a los estudiantes del programa de formación complementaria, que se forman como los nuevos maestros en las escuelas normales. Entonces, un asunto en el que la neurociencia empieza a cobrar sentido, no solamente como discurso, sino también como acción. En cuarto lugar está la educación emocional. Aquí me disculpan que hay un error en la diapositiva. Esa educación emocional tiene que ver con ese proceso en el que se comprende y se entiende las nuevas realidades de las familias que llegan hoy a las escuelas normales, y no solo a las normales, sino a todas las instituciones. Cómo la composición familiar, que también tiene una responsabilidad de la familia en la escuela, pero la responsabilidad de la institución formadora, cómo atiende a esos niños y a esos jóvenes que llegan en esas situaciones en las que la educación emocional está pasando a un segundo nivel, y nosotros como maestros estamos atendiendo unas situaciones que en algunos casos desbordan las realidades. Eso por un lado, y la relación que se tiene con la familia, con la niñez, con el desarrollo de los niños y de los jóvenes, pero también con la gestión de las emociones del maestro. Eso también ha sido un evidente después de la pandemia, como los maestros también necesitamos ese apoyo emocional. Entonces también la formación de las escuelas normales, no solamente para la educación emocional de los niños y jóvenes, sino también de los maestros en formación que nos acercamos. El quinto escenario, bueno, esos son los cuatro escenarios, me disculpo, los cuatro escenarios que tenemos. Ahora vamos a la segunda parte, que tiene que ver con roles y perspectivas. En los roles y perspectivas nos hemos pensado 7 escenarios, de esos cuáles son esos nuevos roles que tenemos y esas perspectivas que tenemos como escuelas normales. Se ha pensado en escuelas normales en respuesta a las demandas de la formación actual. Esas demandas están en primer lugar en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación, desde la Ley de Ciencia Abierta y la consolidación de la investigación. Lo que ven en pantalla es el testimonio de uno de los docentes que participó a través de los formularios que se crearon con la Universidad de La Salle. Aquí tendré que decir que tuvimos una situación ya, digamos, de orden, no sé, organización de la información, y es que algunos de los testimonios desafortunadamente no llegaron ni con el nombre ni con la institución que los produjo. Entonces nos quedan testimonios que los colocamos como testimonios de escuelas normales, pero no podemos dar el origen preciso de qué normal o qué docente fue el que lo dio. Uno de los docentes en el testimonio nos decía los cambios que se tendrían que dar al 2030 en relación con un maestro investigador de práctica y que actualice sus conocimientos y habilidades en las partes tecnológicas. El segundo rol está relacionado con la educación, la formación para la educación rural. Como les decía al inicio, muchas de las instituciones de las escuelas normales se encuentran o nos encontramos en contextos en los que tenemos una fuerte relación con el territorio rural. En este marco, entonces, aparecen los proyectos pedagógicos territoriales, los cuales asumen esa perspectiva de formación pertinente para las nuevas realidades rurales. También queda aquí en punta el debate sobre lo que es la ruralidad, cómo entendemos la ruralidad y qué significa formar para atender las necesidades de los niños, jóvenes y adultos de las comunidades rurales de Colombia.
El cuarto rol tiene que ver con la educación virtual y la incorporación de las TIC y la educación bilingüe. Aquí digamos que hay dos componentes fundamentales. Por un lado, la incorporación de las tecnologías como elemento transversal, pero no solamente como un ejercicio de estrategias de aula, sino como un ejercicio que modifique paradigmas de enseñanza y resignifique la relación pedagógica con la tecnología. Y por el otro lado está un reto importantísimo que es la educación bilingüe. Las escuelas normales que han avanzado en este proceso del bilingüismo, entonces nos hacen el llamado a que es una educación que exige que los maestros tengan conocimiento en las lenguas adoptadas y que no solamente esto sea una tarea específica de maestros de idiomas, sino que sea parte fundamental de la formación de todos los maestros que están allí. Como cuarto reto tenemos los nuevos paradigmas de la evaluación. Entonces, tenemos que hoy en día la evaluación en el país se encuentra en un debate álgido, pero para las escuelas normales, pues también sigue o está también en un punto en el que es necesario identificar cuáles son esos nuevos paradigmas de la evaluación para que se plantee una evaluación distinta, una evaluación que piense en favor de los aprendizajes de los estudiantes, no en favor del poder o de la autoridad del maestro, sino más bien del reconocimiento de la condición de ese otro que está allí buscando por encima de cualquier ejercicio el aprendizaje más que cualquier otra cosa. Por otro lado están los centros de liderazgo y excelencia para la educación rural, los CLER. Los CLER entonces están en el ámbito de 20 escuelas normales que fueron seleccionadas para hacer centros de liderazgo y excelencia para la educación rural. ¿Qué se espera con esta nueva propuesta? Pues que se permita una mirada a la educación rural que garantice la calidad educativa en todas las áreas del territorio. Se apuesta por un CLER que abogue por un maestro rural que realmente entienda la necesidad de los estudiantes en condiciones de igualdad y de equidad. Este es un reto muy importante en el que estas 20 escuelas normales llevan la bandera de transformación para la educación rural del país. Y tenemos la pedagogía para la transformación que responda a los desafíos globales y la solución de problemas del mundo y de la vida. Este fue un hito pues importante para ponerlo en el capítulo porque considera muchos elementos que están en este momento en discusión en el ámbito global. Todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la diversificación del acceso a la información, con toda la información y la circulación de como lo que nos pasó en pandemia de virus, pero también de información que es maliciosa, no solamente para el ámbito de tecnológico, sino para las organizaciones comunitarias y sociales. Entonces, todo lo que tiene que ver con la respuesta a esos desafíos globales. Y por último está la participación de las escuelas normales en los ámbitos normativos que permitan salir de lo que denominamos el limbo jurídico. Les cuento que esto fue un debate álgido en el grupo poderlo denominar limbo jurídico, pero finalmente es ese nombre que pues se pudo adoptar allí y es donde están todos los procesos que se han discutido en diferentes escenarios con ASONEN, con Ministerio, con secretarías departamentales y municipales de educación, que tiene que ver con todos esos componentes administrativos, financieros, curriculares y administrativos y organizativos, en los que los programas de formación complementaria están en esa ambigüedad entre institución educativa o establecimiento educativo de básica, primaria y secundaria o institución de educación superior. Vamos por último para ir cerrando ya a los nuevos desafíos, que es la tercera parte de este capítulo. Los nuevos desafíos entonces están abogando por una transformación de las escuelas normales, unas escuelas que pues ya vemos toda la trayectoria y la historia que tienen, pero que requieren que nos desafiemos a dejar de ser reproductores de sociedades de consumo y más bien a una transformación. Esos desafíos entonces están enmarcados en muchos elementos. Por ejemplo, el desarrollo humano, no solo de los estudiantes, sino también de las regiones, la educación bilingüe, el fomento a la investigación, la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación, la construcción de una política pública para la formación de educadores, la internacionalización con criterios de calidad y pertinencia, los vínculos, alianzas y convenios, no solo entre escuelas normales, sino con entidades de educación superior, la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y los CLER. Con esta última, este párrafo que ven aquí en pantalla es el párrafo que cierra no solo el capítulo, sino el libro, y quise ponerlo hoy para que leerlo y para que hagamos el cierre de esta presentación. Entonces, lo que planteamos nosotros. Las escuelas normales tienen como primordial desafío formar unos maestros que lean adecuadamente los contextos para poder liderar en estos, que sean lo suficientemente flexibles y abiertos con el saber
y las variantes que se manifiestan entre quienes los asimilan para poder integrar e incluir diversas capacidades y comprender que de la amplitud de su mentalidad dará testimonio su quehacer, sus encuentros, sus estrategias y el impacto que genere en cada comunidad donde se desempeña como un verdadero emisario cultural, constructor de humanidad, equidad y paz. Muchísimas gracias. Maestra Olvig, muchísimas gracias por la exposición del contenido del tercer capítulo del libro. Bueno, entonces terminamos así la exposición de el contenido de cada uno de los 3 capítulos y pues ahora digamos que queremos escuchar de cada uno de los participantes, de nuestros invitados, comentarios, reacciones a esta exposición. Y nosotros desde el equipo escritural tomaremos atenta nota de estos comentarios y por supuesto buscaremos la forma de incluirlos en el texto pues que se está ya finalizando. Entonces pues invitarlos a cada uno de ustedes a que pues alcen la manito y pues vamos escuchando las participaciones. Bien, pues si quieren empiezo. Muchísimas gracias, maestra Sandra. Sí, muchas gracias a Wilson, a Jackson, a la Universidad de La Salle, al Ministerio de Educación. Para mí es la verdad un honor encontrarme con un texto como este. Quisiera resaltar algunos elementos que me parecen fundamentales. El primero de ellos es el carácter de lo nacional. Es escrito a varias manos, pero a varias manos que dan cuenta no de los centros, sino de las periferias, de lo regional, de lo rural, de lo nacional en todo su sentido. Entonces, esto me parece que es muy importante y que da cuenta definitivamente de esas realidades territoriales que necesitamos llevar cada día a nuestra práctica pedagógica. Lo segundo es como una historia contada desde la experiencia, pero también desde el análisis documental, pero actualizada, ¿no? Son maestros que escriben, que conmemoran esta importante historia de las escuelas normales superiores, pero resignificándolas, como ellos mismos lo mencionan, ¿no? Maestros que producen conocimiento. Creo que está bien dada como esa relación entre la reflexión, la acción, una producción académica, pero una producción académica situada, ¿no? Y muy aportante para la historia de la pedagogía en Colombia. A mí me encantó este tema de rescatar académicos ilustres, maestros, no académicos ilustres, sino maestros ilustres, y como las prácticas situadas en tanto la formación, la investigación y la proyección social, ¿no? Y bueno, la evaluación, que es el otro eje y que se denomina aquí también con mucha fuerza, porque es justamente la evaluación, esa evaluación es la que nos da el sentido de proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Me parece que también es interesante este tema de las universidades como acompañando estos procesos de la práctica y de la investigación de la práctica. Un futuro, ¿no? Nos presentan un futuro y esto es bien interesante, es como aterrizar esa coloquial expresión de pasado, presente y futuro. También el futuro desde la neurociencia en el aprendizaje, desde la tecnología, la innovación, proyectarnos a una educación bilingüe, a todo este tema de la virtualidad, que creo que no solamente es un reto para las normales, es un reto para la educación colombiana. Entonces, muy agradecida con este espacio y
bueno, es muy importante que los maestros hayan asumido este reto. Maestra Sandra, muchísimas gracias por sus comentarios. Son muy bien valorados, digamos que dejan muy bien valorado este trabajo, y cada uno de los 5 elementos que usted menciona, pues consideramos que está presente en la obra y que, por supuesto, coloca de relieve el trabajo de los maestros. Bueno, no sé quién más. Bueno, ahí Andrea Joana. Gracias, Wilson. Pues yo creo que este documento llega además en un momento muy pertinente. Creo que hay un interés desde por supuesto, desde lo pedagógico, pero también desde lo político por relevar ese trabajo de las normales y su historia y su incidencia pues en la formación de maestros, especialmente de la ruralidad. Vimos como, por ejemplo, ya aparecen en las bases del plan de desarrollo como actores clave del ecosistema de formación y en ese sentido, pues creo que es un momento importante poder visibilizar pues esta historia y este aporte de las normales a la educación del país y desde ahí también, y creo que es lo que más me parece interesante, la manera en que se plantea el libro, poder proyectarse, ¿no? Como un poco mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante también. Me encantó esa última parte que nos presenta em, la profe Olvik, como de esa mirada y ese reto de las escuelas normales superiores. También creo particularmente pues que desde la institucionalidad deberíamos contar con más espacios como este, en los que son los maestros desde su experticia pedagógica y desde su vivencia los encargados de esos procesos escriturales. Y creo que eso lo tenemos que mostrar mucho también cuando, como decíamos en algún momento con Claudia, empecemos a cacarear este producto, ¿no? Esto no se trata de la voz institucional del ministerio, de las secretarías o de las universidades o de algún externo, sino los mismos maestros, y creo que eso es un elemento que no es menor. Yo encuentro pues en el libro un ejercicio robusto con elementos y reflexiones pues muy interesantes. Creo que hay elementos además que aportan mucho al documento cuando uno ve por ejemplo esas líneas del tiempo que plantearon o los cuadros de normativa, por ejemplo, que en una sola imagen logra que uno se sitúe, digamos, en ese proceso. Me parece un ejercicio muy interesante y pues que deja ver la calidad de los discursos, pues, de las discusiones también que tuvieron en el equipo. Me gustó mucho también que ahora, y de acuerdo con lo que planteaba la maestra anterior, y es que se haya puesto este apartado de maestros ilustres. Y este último momento de pensar en que no son maestros ilustres, sino redes, lo que vamos a relevar, eso me parece muy clave. Como una necesidad actual para los maestros. Yo no sé hasta qué punto podríamos, no sé, como mencionar la Red Claire como algo que está arrancando, como una iniciativa, no como algo consolidado, pero creo que podría ser ahí como un buen momento para, pues para visibilizarlo como un ejercicio que está en construcción. Y de otro lado, pues veo que en ese mismo apartado hablamos de grupos de investigación enmarcados en el reconocimiento y clasificación, digamos, como grupo de investigación formal. Yo me hacía la pregunta si de pronto esa clasificación solamente frente al sistema no se queda corta con lo que hacen las normales en su quehacer cotidiano y sobre esa mirada misma de la investigación que planteaba el profesor Francisco, ¿no? Como las normales reflexionan sobre su quehacer pedagógico y no sé si podríamos de pronto poner allí, no sé, estoy pensando en concreto en temas, por ejemplo, como los microcentros que hace la Escuela Normal de Abejorral, u otras formas de reunión también de los maestros y de reflexión y de sistematización, pero que no necesariamente se enmarcan dentro de esta formalidad de los grupos de investigación. Sí, me parece que, o lo que hizo, por ejemplo, Cristo Rey en Barranca, bueno, la misma normal de Cuc, bueno, es que hay muchísimos ejemplos, digamos,
que podríamos incluir allí también como aportes a la investigación, más allá de como de ese sistema formal. Yo creo que por ahora dejaría por ahí. Yo creo que en ese apartado de educación rural, que es muy clave que tenga como su mismo enunciado educación rural, em, yo creo que podríamos traer mucho más esas discusiones que los mismos profes, por ejemplo, de los CLER han dado alrededor de esa tríada entre lo cultural, lo pedagógico y lo territorial. Que creo que tenemos ahí elementos ya discutidos muy ricos que pueden enriquecer aún más ese apartado. Incluso pensaba que podríamos traer al texto ejercicios como los del árbol o los mapas vivos o ejercicios muy concretos de los que se hicieron en el marco del proceso. Ya dejo por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Creo que todo el equipo va a valorar estos comentarios y seguramente incluirá muchos de estos elementos. Y maestro Juan Carlos, un gusto verlo a ver y tiene la palabra. Sí, Wilson, buenas tardes. Pues yo debo confesar que todavía estoy en el proceso de la primera lectura del texto, porque lo tengo hace poco, pero en esa primera lectura ya hay unas evidencias claras que quisiera resaltar y me imagino que luego por escrito resaltaré otras. Lo primero es precisamente la facilidad de la lectura del texto. Es un texto que se deja leer muy bien, que guarda un ritmo muy apropiado y que lo va llevando a uno de manera fácil. Es decir, no es un gran esfuerzo leer un texto que posiblemente no esté dentro de la cotidianidad de las lecturas previstas en relación con lo que venimos haciendo. Inclusive pareciera ser que es un estímulo poder llegar a él. La escritura no es un asunto fácil, ni mucho menos. Aclaro, yo dirijo el doctorado en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y una de las evidencias de inclusive la deserción o del síndrome todo menos tesis es lo que nosotros llamamos en nuestro medio la tragedia de la escritura. Escribir para muchos se convierte en el elemento que frustra inclusive buenos procesos. En este caso, y es la otra evidencia, que uno se pregunta si debería estar evidenciando siempre que es la escritura de maestros, como si eso fuera o una potencia particular o una forma particular de mirar los textos con benevolencia. La evidencia de este texto para mí hasta ahora es que es de pares académicos. Es decir, tiene muy buen formato, tiene muy buena factura y ya uno podría entrar en consideraciones en el orden de lo temático, en el orden de ciertas ideas, pero que efectivamente está emprendiendo una lectura de pares académicos y eso creo que es muy importante y que debería en todos los casos en casos como este, mejor que en todos los casos, en casos como este, resaltar, ¿sí? Como les decía ya en otros, por escrito, las temáticas específicas, la posibilidad inclusive de las cosas que cuentan, de las cosas que narran, que también tienen sus potencias específicas, sería para entrar en discusiones particulares. Pero por ahora quería reseñar eso, dado que, como les digo, todavía está en un proceso de lectura para entrar ya en detalles específicos. Gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por este comentario. ¿Quién más? Bueno, no sé si haya otra persona que se anime al comentario. Bueno, maestra Isabel Cristina, buenas noches.
Muy buenas noches. Me disculpo que no puedo encender la cámara en este momento. Pues agradezco mucho la invitación a participar en la lectura y hoy en la escucha de este texto. Algunos de los maestros de escritores los reconozco, los he escuchado en ponencias, los he leído y he estado cerca como de sus procesos en las escuelas normales. Entonces, pues también es como un honor poder leerlos y podernos acercar a este texto. Yo quisiera, más que un comentario, quisiera hacer una pregunta para la conversación con los textos y con los autores, y es de qué manera la tradición normalista y las producciones que a lo largo de todos estos años, sobre todo desde el proceso de reestructuración en la década de los 90, que ha abocado a las escuelas normales a grandes procesos de escritura, de producción, de resignificación de los proyectos educativos institucionales, como esa tradición normalista que se ve reflejada en la reestructuración y que se ve reflejada en unas producciones en la vida cotidiana de la escuela normal, se ven reflejadas en cada una de las propuestas de los capítulos. Particularmente, por ejemplo, bueno, me gusta ese, como decía la profe Sandra Guido, esa escritura tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. En cada uno de ellos pensaba yo en ciertas producciones específicas que han hecho y que he visto y que he leído de las escuelas normales, que de pronto me gustaría como que resaltaran hoy, que por ejemplo, en el último capítulo, cuando hablan en relación con la perspectiva, hablan de una serie de demandas que se le hace a la educación contemporánea, pero cuáles son esas que se han detectado, se han construido, se responden desde la escuela normal, y cuáles son esa tradición que no solamente recibe lo que llega desde afuera para procesarlo, para ponerlo a circular en las comunidades educativas, sino también cómo se filtra con las producciones particulares que las escuelas normales han construido en Colombia. Con esta pregunta cierro y creo, pues espero abrir también la conversación con los autores. Muchas gracias por su escucha. A usted, maestra Isabel, pues no sé cuál de los maestros del equipo escritural quisiera animarse a responder. Bueno, profe Wilson. Sí, señora. Profe. No sé por qué mi cámara no enciende, pero bueno, aquí estoy. Bueno, frente a los comentarios que se han hecho, pues muchas gracias realmente por la lectura que están haciendo del ejercicio que les presentamos el día de hoy. Es un ejercicio que se ha trabajado, yo por eso se los decía cuando hice la presentación, yo me siento como en un ejercicio de investigación, haciéndole seguimiento, rastreo a las opiniones que los compañeros nos han compartido a través de sus comentarios y de los ejercicios que se han realizado en la Universidad de La Salle en múltiples reuniones con las escuelas normales del país. Por eso lo decía la profesora Marlene al inicio, este documento tiene, si no todas las normales, sí tiene un altísimo porcentaje de participación de todas, de alguna manera involucradas en cualquiera de los momentos. Respecto de la pregunta con la que cerró la última maestra que nos hace la lectura, entonces la pregunta es, bueno, los desafíos que nosotros estamos leyendo parten primero de esa realidad en la que los maestros de los diferentes escenarios de las normales de Colombia empiezan a cuestionarse. Entonces nosotros hacemos una lectura como tratando de desenmarañar de lo que el maestro está diciendo, bueno, cuáles son esos desafíos y cuáles son esos temores también que tenemos como escuelas normales en lo que se nos avecina, en la construcción de estas apuestas que tenemos de ruralidad, de paz, de pospandemia o prepandemia, si es que viene otra, bueno, tantas cosas que se nos vienen. Yo quisiera destacar, como para lo que dice la maestra, de abrir el debate y la conversación, tres elementos fundamentales de esos desafíos que nosotros planteamos en el capítulo. El primero, el desarrollo humano de los estudiantes y de las regiones.
Si bien en la tradición histórica de las escuelas normales se había venido hablando y posiblemente en muchos proyectos educativos de las escuelas normales de otrora, frase de cajón, la educación integral, y lo digo con respeto y con cariño, frase de cajón, porque finalmente todas apuntábamos a ese desarrollo humano, también tenemos la mayoría, algunas, una herencia de la Iglesia Católica, entonces estaba ese humanismo y ese cristianismo, entonces el desarrollo humano. Pero en el desafío nosotros lo planteamos que sí, claro, necesitamos abogar por el desarrollo humano, pero también por el desarrollo de las regiones. Entonces ese sería un primer elemento en el que está la punta de lanza, en que no solamente la formación del sujeto, sino también el impacto que la escuela normal tiene en ese territorio, en esas realidades que plantea y que demanda también el territorio, que finalmente están siendo impactadas por una escuela, y esa escuela por un maestro que en su mayoría es formado en una escuela normal. El segundo elemento tiene que ver con la participación de la escuela normal, con voz, con voto, con silla, con palabra, en la construcción de un sistema educativo articulado, ¿cierto? Siempre se ha dicho que las escuelas normales somos el primer eslabón del sistema de educación, del sistema de formación de maestros, pero ya estamos en este momento, posiblemente, no sé si estoy siendo muy atrevida, en una mayoría de edad para decir, mire, aquí estoy para poner palabra en la construcción de ese sistema educativo. Ese es un segundo elemento. Y el tercero es un desafío en el que también algunas normales han avanzado, y es en el proceso de internacionalización. Nosotros como escuelas normales hemos avanzado en tocar y en conocernos con otros ambientes de formación de maestros de Latinoamérica, pero es momento de que eso empiece también a tener la fuerza y el peso que eso significa. Cómo nosotros nos escuchamos y nos escuchan en otros ámbitos de formación latinoamericanos. Hay experiencias importantes de escuelas normales con relaciones con México, de escuelas normales en relaciones con Perú, también con Ecuador. Entonces, ese proceso de internacionalización, ¿en qué va? ¿Qué va a significar para la formación de nuestros maestros en las escuelas normales? ¿Y qué significa también en ese proceso de relaciones que tendremos como país que le apuesta a las escuelas normales en otros escenarios donde también hay formación de educadores? Entonces, le agradezco a la maestra pues la provocación que hace con la pregunta, y pues seguramente que aquí tendremos mucho para conversar. Y yo me uno pues como a una propuesta que alguien ya hizo, y es: este libro nos va a poner a conversar, entonces que se puedan seguir dando estos espacios para ponernos en ese asunto de conversar, de versar con el otro, a ver qué es lo que emerge y a dónde podemos avanzar más adelante con, no sé, pero un capítulo más o un libro más, pero sí por lo menos a debatir al respecto de lo que estamos aquí planteando. Muchas gracias. Sí, y qué pena, yo quiero tomar allí la palabra también un poco en términos de, precisamente en el capítulo 1, para mirar un poco esa tradición normalista de la formación de los maestros en escuelas normales. Lo mencionamos nosotros en el capítulo, pero no lo desarrollamos a profundidad porque consideramos que el tiempo no dio para hacerlo, pero es precisamente el ejercicio de mirar cómo las mismas, digamos, desde las mismas políticas se tiende o pareciera que la tendencia era como en ese orden mundial de cerrar escuelas normales y pasar toda la formación a las universidades. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, de la tradición del maestro de formación en escuelas normales, nosotros mencionamos algo, pero creo que lo dice Olvik allí también lo mencionó Francisco en su momento, y es que esa discusión está realmente todavía se está abriendo, creo que hasta el momento. Entonces necesitamos de tener muchos fundamentos para poder empezar a hablar mucho más y ahondar sobre la temática para efectivamente resolver un poco lo de la situación que está, bueno, como se menciona y lo menciona allí Olvik y el grupo en el capítulo número 3 sobre ese limbo. Entonces creo que allí hay un ejercicio que nos invita, que nos convoca, que tenemos que seguir dialogando en relación con esto. Entonces nosotros en el capítulo 1 lo mencionamos, mas no fue posible desarrollarlo en su total, no, ni desarrollarlo realmente porque pues el tiempo no daba para eso. Entonces creo que allí hay un ejercicio que podríamos mirar para un segundo libro. Gracias.
Maestra Marlene, muchísimas gracias. Lo mismo a la maestra Olby, que han, digamos, como respondido la pregunta, el interrogante y la invitación al diálogo que abre la maestra Isabel Cristina. Bueno, no sé si haya alguna otra participación. Bueno, yo creo que ha sido digamos, una jornada muy interesante. Los maestros del equipo escritural pues con lujo de detalles nos han presentado la obra que han escrito, fruto de una investigación que en muy corto tiempo, como lo señalaban ahorita, ha logrado recoger una gran cantidad de información muy importante para la construcción de cada una de los tres capítulos del texto. Es un texto, como se ha venido repitiendo, que pues recoge pasado, el presente, el futuro, que nos muestra digamos, las experiencias de las escuelas normales superiores, su potencia actual, las posibilidades que tiene hacia el futuro, digamos, que tiene la ventaja, como ahorita lo planteaba la maestra Olvik, de mostrarnos unas escuelas normales superiores que ya son mayores de edad y que lo demuestran en el ejercicio de la escritura, que como ha dicho el doctor Juan Carlos, es algo que todos deseamos, todos anhelamos, pero que tiene unas dificultades, pasa digamos, por unas falencias, pero que finalmente pues hoy vemos reflejado en el texto. Entonces, pues contarles a todos que tendremos en estos días una nueva reunión con el equipo escritural en pleno, que socializaremos estos comentarios, que miraremos cómo a partir de lo que ustedes han dicho enriqueceremos el texto, y que los estaremos invitando pues a una próxima sesión para presentarles ya un texto mucho más estructurado, un texto mucho más rico, y muy seguramente los invitaremos para que hagan parte del evento de lanzamiento del libro, que ya tenemos que ir acordando cuándo lo haremos. Y bueno, agradecerles a todos ustedes también la presencia en esta noche y en este evento académico, de los que, como decía la maestra Marlene y la maestra Olvik, esperamos se produzcan mucho más. Entonces, pues a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y una muy feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias por la igualmente. invitación. Bueno, muchísimas gracias, luego. maestros, gracias a tutores y gracias a todos los correctores. Gracias. Buenas noches.